Sobre la violencia obstétrica existen varios conceptos definidos en la literatura, aunque no hay consenso exacto sobre el concepto concreto con el que quedarnos, ¿no? Con la definición concreta. Nosotros abogamos por quedarnos con la definición que aporta la Ley Orgánica de 2007 en Venezuela sobre los derechos de las mujeres a una vida libre y sin violencia, que define la violencia obstétrica como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por parte del personal de salud, que se expresa como un trato deshumanizado, un abuso de medicamentos que convierten los procesos naturales en patológicos, lo que conlleva la pérdida de autonomía y la capacidad de decidir libremente sobre el cuerpo y sexualidad, impactando negativamente a la calidad de la vida de las mujeres. Lo que destacamos de esta definición son varios conceptos, ¿no? Uno, la transversalidad sobre la que se da este tipo de violencia a lo largo de toda la vida sexual, ¿no? de una mujer en cualquiera de sus procesos. Y también pues, que aunque hay determinados momentos en el embarazo, en el parto, en el puerperio inmediato que parecen que se quedan como más grabados en el cerebro de una mujer este tipo de violencia, no se da únicamente en estos procesos, ¿no? Sino a lo largo de toda la transversalidad de la vida sexual. Por otro lado, también no se trata solo de violencia física, sino también de violencia psicológica y de violencia verbal cuando hablamos a una mujer de manera, por ejemplo, infantilizando sus conductas, cuando realmente no tenemos el porqué, ¿no? Es una persona adulta y la tenemos que tratar de tú a tú igualmente.